Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tu nunca, cargaste tu virtud, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Rápidamente en el libro de 1 Corintios 15, 14 vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo Jesús. 1 Corintios 15, 14. Y mientras vas buscando, yo quiero citarte cuáles son los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Quiero comentar contigo acerca de las fuentes históricas de la resurrección. ¿Cuáles son las fuentes históricas de la resurrección? Segundo, hechos posteriores a la resurrección. Tercero, las evidencias de la resurrección de Cristo. Cuarto, falsas teorías que se utilizan para negar o para refutar la resurrección de Cristo. Y quinto, la importancia. ¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Así que el tema que vamos a estar tocando hoy es un tema purete, ¿verdad? Como se suele decir, purete. Es un tema que está realmente candente el día de hoy, está en todos lados, así que te animo a que prestes mucha atención. Y para eso quisiera orar contigo. Si ya encontraste el libro de 1 Corintios 15, 14, quisiera que oremos. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Y si no sabes orar, decirle al Señor, a Dios, decirle ahí donde estás: Dios, hoy quiero aprender, hoy quiero aprender. Señor, te entregamos este tiempo, te pedimos que nos hables, que nos enseñes, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas y la vida de cada uno de los que nos están viendo en este día. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo a ti, amén y amén. Cristo vive. Dice en 1 Corintios 15, 14, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es vuestra fe. Por eso es importante la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, nada de lo que nosotros hacemos acá no tiene sentido, no vale la pena. ¿Para qué hacer todo esto si Cristo no se levantó de los muertos? Le vamos a estar cantando, adorando a un Cristo muerto. Sin embargo, Cristo vive. Y yo quiero compartir contigo estas evidencias. Primero, vamos a ver las fuentes históricas que hablan de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuáles son las fuentes históricas que tenemos sobre la resurrección de Cristo Jesús? En primer lugar, tenemos libros. Existen libros, anotaciones, inscripciones, citas, hacen referencia al hecho de la resurrección de Cristo. También tenemos la edad. Fuentes cercanas, cuanto más cercano se escribió al hecho, tiene mucho más valor, mucha más validez. Tercero, tenemos la cantidad. Cuanto más información tenemos sobre el hecho de la resurrección, tiene mucha más validez. Y luego está la credibilidad o la confiabilidad. Y también está la tradición, es decir, la transmisión escrita de estos textos. A lo largo de los años se han escrito historias y los escritores han escrito sobre lo que pasó con la resurrección. Por ejemplo, tenemos, y no todos son cristianos, tenemos por ejemplo el historiador romano Tácito, Suetonio, Talus, Josefo, Luciano y otros más eran historiadores romanos que escribieron acerca de la resurrección. Josefo era judío. Gary Habermas resume la evidencia diciendo: en total, un mínimo de 17 fuentes no cristianas recuerdan más de 50 detalles de la vida. 17 fuentes que no son cristianas habla y da 50 detalles sobre lo que fue la vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección de Jesús. Además de detalles acerca de la iglesia primitiva. O sea que tenemos, aparte de la Biblia y aparte de los evangelios, nosotros podemos ver 17 fuentes que no son cristianas que dan más de 50 detalles sobre lo que era la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estas fuentes nos permiten afirmar que Jesús fue realmente un personaje histórico. O sea, que de que Jesús existió. Eso no podemos negar nosotros. Podemos estar seguros de que el texto de la Biblia es realmente el original de los autores. Eso es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo yo puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué yo puedo confiar en algo que se ha ido escrito a lo largo del tiempo por seres humanos? Y yo les voy a leer. El Nuevo Testamento tiene la mayor cantidad de manuscritos. El Nuevo Testamento tiene la mayor cantidad de manuscritos.
Otras obras antiguas se basan en el testimonio de unos pocos manuscritos parciales o completos. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, tenemos 643 manuscritos. De la obra Velum Gallicum de César tenemos 10 manuscritos. De las obras de Herodoto tenemos 8 manuscritos. De las obras de Aristóteles tenemos 5 manuscritos. Del Nuevo Testamento tenemos más de 5.686 manuscritos, independientes, parciales o completos. O sea que la cantidad de manuscritos del Antiguo Testamento sobrepasa a todas las cantidades de las obras clásicas que nosotros conocemos y que son mucho más contemporáneas. El texto lo podemos reconstruir y llegamos a un 98% de seguridad. Es decir, podemos llegar a reconstruir el texto original a pesar de la existencia de un número de variantes. El restante 2% se refiere a unos 10 a 20 versículos, donde no podemos decir con certeza cuál ha sido el texto original, pero ninguno de esos versículos cambia alguna doctrina. O sea que con la cantidad de manuscritos que tenemos del Antiguo Testamento, podemos reconstruir el 98% de todo el Nuevo Testamento. Ese 2% que sobra varía, son algunos 10 a 20 versículos que no se sabe con exactitud qué era lo que quería decir, pero no cambia la doctrina central de la fe cristiana. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos sobre la resurrección? En primer lugar, tenemos los evangelios. Ningún otro manuscrito de la antigüedad da tantos detalles de lo que es la resurrección. Tenemos el Nuevo Testamento y tenemos los historiadores de la antigüedad. O sea, podemos decir que tenemos demasiados datos históricos de la resurrección de Cristo. Todos estos historiadores que yo les cité, Tácito, Suetonio, Talus, Josefo, Luciano y muchos otros historiadores más, hablan de un hecho que ocurrió, la resurrección de un hombre que fue crucificado. ¿Está bien? Vamos a ver ahora cuáles son los hechos posteriores a la resurrección. ¿Cuáles son los hechos que pasó después de la resurrección? En primer lugar, si tenés para anotar, anotá, dice la vida transformada de los discípulos. Santiago, Tomás, la resurrección de Cristo ha cambiado miles de vidas a lo largo de 1900 años y sigue cambiando vidas. Solamente un Cristo resucitado puede tener tal poder transformador en la vida de una persona. Tomás era una persona que dudaba, Santiago no creía en Jesús. Sin embargo, después de la resurrección de Cristo, sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas. Un Cristo muerto no puede lograr eso. Solo un Cristo vivo puede lograr transformar la vida de una persona, como lo ha hecho a lo largo de miles de años y va a seguir haciendo hasta que Él vuelva. Otro hecho posterior a la resurrección es la institución de la iglesia cristiana. La iglesia primitiva estaba fundada sobre la fe en Jesús como Mesías. Un Mesías crucificado no era Mesías en absoluto. Está rechazado por el pueblo judío. Para los judíos era lo peor verle a alguien crucificado. Por eso a ellos les costaba creer. A los mismos discípulos les costó creer que Jesús fuera el Mesías. Porque una persona, un crucificado, era maldito por Dios. Y los judíos estaban esperando un Mesías libertador. Entonces cuando ellos vieron a Jesús crucificado, decían: este no puede ser Mesías, maldito por Dios, está ahí colgado en una cruz. Ni los discípulos creían que Jesús podía ser realmente el Mesías al verle ahí colgado en la cruz. Sin embargo, la resurrección de Jesús, como dice en Romanos 1:4, fue lo que proclamó que Él era el Hijo de Dios. Por eso es que los discípulos creyeron y reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Rey que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Por la crucifixión, por la resurrección. También tenemos el fenómeno del domingo cristiano. Una de las cosas que los judíos más guardan es el día sábado. Los cristianos se reunían el primer día de la semana judía para adorar en reconocimiento de la resurrección de Jesús. Estos cristianos tuvieron éxito en cambiar este antiquísimo y teológicamente respaldado día de reposo y adoración por el domingo. El hecho de que decidieran cambiar su día de adoración nos demuestra de que la resurrección fue algo que de verdad ocurrió. Imagínense lo que era cambiar para un judío el día sábado, que era el día de adoración, de dedicación a Dios, cambiar de sábado a domingo. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Y los discípulos eran judíos que decidieron hacer eso. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Cristo resucitó. Otro hecho posterior que tenemos son los sacramentos que han instituido. La cena del Señor es un recordatorio de la muerte. Pero en Hechos 2:46 leemos que era un tiempo donde los cristianos se regocijaban. ¿Qué fue lo que cambió la angustia de la última cena en una comunión de gozo a través del mundo entero?
¿Qué fue lo que cambió? Que ellos sabían que Cristo Jesús había resucitado. También vemos el bautismo. Pablo explica que una persona queda unida a Cristo a través del bautismo en su muerte y resurrección. Ahora, ¿cómo puede uno explicar el significado del bautismo cristiano si la resurrección nunca ocurrió? Todo tiene sentido en base a la resurrección. El bautismo, la Santa Cena, todo lo que hacemos tiene sentido solamente si Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, nada de esto tiene sentido, como les dije al comienzo, y sigo sosteniendo eso que dijimos al comienzo, ¿sí? Entonces tenemos hechos posteriores a la resurrección, la vida transformada. Solamente un Cristo resucitado puede transformar vidas. Solamente un Cristo resucitado puede cambiar situaciones. También tenemos la institución de la iglesia cristiana, que se basa en la resurrección de Cristo. También tenemos el fenómeno del domingo cristiano y tenemos los sacramentos, la cena del Señor, que era una despedida, un momento de tristeza, se convirtió en un momento de gozo, de regocijo para los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros de que Cristo Jesús estaba vivo, había resucitado. Y también tenemos el bautismo. Cuando uno se bautiza, cuando entra, es sumergido en el agua, representa que está muriendo al pecado. Está muriendo al mundo, y cuando sale del agua representa que es una nueva persona, una nueva vida para Cristo, pero también representa la resurrección que estamos esperando. Ahora vamos a ver algunas evidencias que tenemos de la resurrección. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros tenemos de la resurrección? Quiero que anotes, por favor, anotá todo lo que está escuchando, anotá para que después puedas ir a compartir con alguien que te diga yo no creo, o compartir con aquel que te dice que cree también, ¿sí? Número 1, ¿cuáles son las evidencias? La tumba vacía. La tumba de Cristo está vacía. Uno puede ir a visitar tumbas de cualquier fundador de otra religión y van a encontrar que su tumba está ocupada. Pero la tumba de Cristo está vacía. 3 grupos de testigos son mencionados: los soldados, las mujeres y los discípulos. La tumba vacía no fue cuestionada en la antigüedad. Los judíos, en vez de tratar de demostrar que Cristo realmente no resucitó, se preocuparon más en mentir, en negar, que en demostrar. Ellos nunca cuestionaron la tumba vacía. Dijeron que los discípulos robaron, dijeron que cualquier cosa, menos trataron de demostrar que la tumba estaba ocupada. Ellos sinceramente no cuestionaron la tumba vacía. En Mateo 28:13 dice que los líderes judíos intentaron sobornar a los soldados para que digan que el cuerpo fue robado. Pero en Juan 24 nos dice que las envolturas y el sudario todavía se encontraban en la tumba. O sea, es imposible demostrar lo que los líderes judíos querían dar a conocer, que era decir que el cuerpo fue robado. ¿Por qué? Porque el sudario estaba ahí, la ropa, la envoltura con que envolvieron el cadáver de Jesús estaba toda ahí. Era imposible. O sea, la teoría de que se robó era prácticamente improbable, no podía decirse eso. La temprana alegación judía de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús demuestra que el cuerpo había desaparecido de la tumba. Ahora, o sea, una de las cosas que los líderes judíos no podían demostrar realmente era que la tumba estaba vacía. Eso ellos no podían negar, la tumba estaba vacía. La respuesta judía más temprana a la proclamación de los discípulos de que Él ha resucitado de los muertos no era indicar su tumba ocupada y reírse de ellos como fanáticos, sino afirmar que ellos se habían llevado el cuerpo de Jesús. Así tenemos la evidencia de la tumba vacía viniendo de los propios oponentes de los primeros cristianos. O sea, la tumba vacía es una de las evidencias más fuertes y no se ha podido negar. Los líderes judíos de esa época no pudieron negar que el cuerpo no estaba ahí, que la tumba estaba vacía. También tenemos otra evidencia, la fe de los primeros cristianos. Los discípulos estaban convencidos de que se les apareció el Mesías, de que había resucitado corporalmente. Durante el tiempo del Nuevo Testamento, sabemos que hubieron muchos movimientos mesiánicos que terminaron con la muerte violenta de su fundador. O sea que Jesús no era el único. Hubo mucha gente en la antigüedad, en la época de Jesús, que se levantaron diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Pero morían y terminaba todo. Morían y quedaba todo en la nada. Pero con Jesús eso no pasó. Jesús resucitó y toda su enseñanza y sus discípulos siguieron extendiéndose. Al contrario, no terminó. Totalmente lo contrario, se fue expandiendo. Una historia del fracaso se convierte en triunfo.
la enseñanza de los creyentes consistía en afirmar la aparición del Cristo resucitado. Pablo afirma esto en 1 Corintios 5:8. Quisiera leer contigo 1 Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Dice así, capítulo 15, versículo 5, dice: después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y ahí habla de que en el versículo 5 dice: se le apareció a Cefas, después a los 12, habla de que Cristo Jesús fue apareciendo a todos. Incluso 500 personas le vieron a Cristo resucitado. O sea, lo que parecía un fracaso se convirtió en una historia de triunfo. Los discípulos estaban dispuestos a morir por su fe. Algunos pueden decir, bueno, los musulmanes también mueren por su fe. Pero hay una gran diferencia. Los musulmanes están dispuestos a morir por su fe por convicción, pero no tienen una certeza histórica, pues todas las revelaciones que Mahoma recibió fueron en secreto. Nosotros podemos estar seguros y morir creyendo que vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Tenemos certeza de eso, tenemos prueba de eso, tenemos evidencia de eso. Ustedes saben, ni Santiago ni ninguno de los hermanos menores de Jesús creían en Él durante su vida. Los familiares de Jesús no creían en Él, es más, le rechazaban a Él. Pero es indiscutible que Santiago y sus hermanos se volvieron creyentes cristianos activos después de la muerte de Jesús. Santiago fue considerado un apóstol y eventualmente ascendió a una posición de liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Según el historiador judío del primer siglo, Josefo, Santiago fue martirizado por su fe en Cristo hacia fines de la década del 60. Llegó a creer en Cristo a tal punto que murió por su fe en Él. ¿Qué puede hacer? Solamente un Cristo resucitado puede hacer que alguien esté dispuesto a morir por Él. Usted no va a estar dispuesto a morir por alguien que le comentaron y le dijeron nomás que podría pasar. Nadie está dispuesto a morir por eso, por lo que escuchaste nomás que otro dijo. Pero sí te puedo asegurar que estamos dispuestos a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Él venció a la muerte. Y así como Él venció a la muerte, nosotros también vamos a vencer a la muerte. ¿Está bien? Ahora me gustaría ver contigo algunas falsas teorías sobre la resurrección. Falsas teorías. Pero antes de pasar, quisiera repasar otra vez contigo las evidencias que tenemos de la resurrección. La tumba vacía, ¿sí? La tumba vacía, la fe de los primeros cristianos. ¿Está bien? También quería compartir contigo esta parte. La historia es simple y carece de señales de embellecimiento legendario. Esto dice William Lane Craig, dice, ¿verdad? Este es un famoso apologeta cristiano, filósofo cristiano, y él escribe esto, ¿verdad? La historia es simple y carece de señales de embellecimiento legendario. Todo lo que uno tiene que hacer para apreciar este punto es comparar el recuento de Marcos con las locas historias legendarias que hallamos en los evangelios apócrifos del siglo II. Marcos, cuando habla de la resurrección de Cristo, lo hace de una forma tan sencilla, lo hace de una forma tan simple, comparado con lo que lo hacen los evangelios apócrifos. Lo que hacen los evangelios apócrifos es enaltecer y hacer como una historia ficticia lo que pasó. Por ejemplo, en uno de esos dice: Jesús es visto salir de la tumba con su cabeza alcanzando por sobre las nubes y seguido por una cruz parlante, ¿verdad? O sea que tratan de magnificar y se vuelve una historia ficticia. Sin embargo, los evangelios narran de una forma tan natural, ¿verdad? Que si querían mentir realmente, hubieran puesto montones de cosas más ahí y a lo mejor ahí íbamos a creer, ¿verdad? Porque era algo demasiado grande, demasiado magnífico. Sin embargo, ellos no hicieron eso. Ellos describieron tal cual y como sucedió. El hecho que el testimonio de una mujer era despreciado en la Palestina del siglo I está a favor del rol de las mujeres en el descubrimiento de la tumba vacía, porque los primeros que encontraron la tumba vacía fueron las mujeres, fueron 3 mujeres. Según Josefo, el testimonio de las mujeres era considerado de tan poco valor que ni siquiera era admisible en un tribunal de justicia judío, o sea que la voz de una mujer no servía, el testimonio de una mujer no servía, no tenía valor.
Cualquier historia legendaria tardía habría hecho ciertamente a discípulos masculinos descubrir la tumba vacía. O sea, si ellos querían mentir, podían haber puesto más que 3 hombres fueron los que encontraron la tumba vacía. Sin embargo, no, ellos escribieron tal cual como sucedió y fueron 3 mujeres. Ahora vamos a ver algunas falsas teorías sobre la resurrección de Cristo. ¿Cuáles son algunas? En realidad existen muchas, pero si vamos a hablar de todo, vamos a irnos mucho tiempo. Y yo quiero compartir con ustedes 3 teorías nomás falsas sobre la resurrección. Y quiero que anoten. El primero es la teoría del desmayo. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Me están siguiendo todos, Josía? Excelente. La teoría del desmayo. Cristo nunca murió realmente en la cruz, solamente sufrió un desmayo. Esto es lo que dicen los que sostienen esta teoría, que Jesús solamente se desmayó en la cruz. Cuando le llevaron en la tumba, Él se repuso otra vez y pudo salir solo. Esta teoría tiene muchos problemas a la hora de ser sostenida. Los soldados romanos, José de Arimatea y Nicodemo, dieron testimonio de que Jesús realmente estaba muerto. Los soldados romanos no eran ningunos inocentes en el área de la crucifixión. Ellos sabían crucificar. La crucifixión era algo de todos los días en aquel tiempo. Crucificaban todos los días a cientos de personas. Y también sabían cuando alguien estaba muerto. Y ellos se aseguraban de que el crucificado esté realmente muerto. Por eso fue que a Jesús le clavaron una lanza en su costado. ¿Para qué? Para asegurarse de que realmente estuviera muerto. O sea, no eran personas tontas los que se encargaron de bajar el cuerpo de Cristo. Eran personas entendidas. José de Arimatea era un judío que era miembro del Sanedrín judío. Nicodemo también. Thomas Turbun menciona lo siguiente, y quiero leerte. Dice: la agonía en el huerto, el arresto a medianoche, el brutal tratamiento en el salón del palacio del sumo sacerdote y el pretorio de Pilato, las agotadoras caminatas para un lado y para el otro entre Pilatos y Herodes, el terrible azote romano, la caminata al Calvario, en la cual cayó agotado por el esfuerzo superior a sus fuerzas, la agonizante tortura de la crucifixión y la sed y la fiebre que se siguieron. Sería difícil imaginar que aún el más poderoso de los hombres, después de soportar todo esto, no sucumbiera a la muerte. O sea, era algo imposible pensar que Jesús simplemente hubiera sufrido un desmayo. Era imposible. Incluso la mayoría de los historiadores dicen que la mayoría de los que eran azotados por los soldados romanos, ahí mismo se morían. O sea, nadie soportaba los latigazos romanos. Normalmente antes de ir a la cruz ya moría con latigazos. John Stott también hace la siguiente pregunta. Dice así: hemos de creer que después de los rigores y penalidades del juicio, la burla, los azotes, la crucifixión, ¿podría él sobrevivir 36 horas dentro de un sepulcro de piedra, sin calor, ni alimentos, ni cuidado médico? Que pudo haber luego reanimarse suficientemente para realizar la hazaña sobrehumana de mover la piedra que cerraba la boca del sepulcro, y esto sin llamar la atención de la guardia romana, porque acuérdense que ellos sellaron la entrada de la tumba con una piedra muy grande, dice la Biblia, y pusieron una guardia romana. Una guardia romana en la antigüedad estaba compuesta más o menos de 10 a 15 soldados. O sea, era imposible que luego, débil, enfermo y hambriento, pudo aparecerse a los discípulos de tal modo que para darles la impresión de que había vencido a la muerte, que pudo haber llegado al extremo de reclamar haber muerto y resucitado, y que pudo enviarlos por todo el mundo y prometerles estar con ellos hasta el fin del siglo, que pudo vivir oculto en algún lugar durante 40 días, haciendo apariciones ocasionales, sorpresivas, y que luego finalmente desapareció sin explicación. Tal credulidad es más increíble que la incredulidad de Tomás. Eso dice John Stott. O sea, es algo increíble pensar que Jesús sencillamente desmayó en la cruz y que después se levantó. Sus mismos discípulos no iban a creer en él. Si se presentaba todo sangriento, no iba a exportar. Entonces, la primera teoría falsa que se utiliza para negar la resurrección de Cristo es la teoría del desmayo. La segunda teoría es la teoría del robo. Y dice: las autoridades romanas sobornaron a soldados para que dijeran una mentira. La pregunta de esto es: si los soldados estaban durmiendo, ¿cómo podían decir que fueron los discípulos quienes habían robado el cuerpo? Si los soldados estaban durmiendo, si ellos dijeron quedamos dormidos y mientras dormimos vinieron los discípulos y robaron. Ahora, si ellos estaban durmiendo, ¿cómo sabían que fueron los discípulos los que robaron?
Aparte de esto es sin decir que los soldados romanos eran eran muy rigurosos en la disciplina. Si a un soldado le encargaban a un prisionero que era condenado a muerte y este prisionero se escapaba, entonces el soldado que estaba custodiando tenía que morir. Si es que el prisionero iba a ir a cumplir una condena en algún lugar y se le escapaba a su custodio, entonces el soldado que estaba custodiando tenía que ir a cumplir la pena de ese hombre. Eran tan rigurosos. O sea, es imposible pensar en esto. Paul Little escribe con respecto a esto. Dice, los judíos dieron dinero a los soldados y le dijeron que explicaran que los discípulos habían venido por la noche y robado el cuerpo mientras ellos estaban durmiendo. Esa historia es tan obviamente falsa que Mateo ni siquiera se molesta en refutarla. ¿Qué juez le escucharía si usted dijera que mientras usted dormía, vino su vecino, entró en la casa y le robó su aparato de televisión? ¿Quién sabe lo que sucede mientras él está dormido? De testimonio como este se reirían en cualquier corte. O sea, la teoría del robo es mucho más jodida otra vez, ¿verdad? Es imposible creer que hayan robado. ¿Por qué? Porque ¿cómo los soldados sabían que fueron los discípulos? Aparte, ¿cómo es posible que 15 a 10 soldados no se den cuenta que están robando, que están removiendo una enorme piedra que cubría un sepulcro? Era imposible. Aparte, no podemos esperar eso de discípulos que fueron cobardes, que ni siquiera se tomaron el tiempo de defenderle a su maestro que estaba siendo apresado. Corrieron todos. Con mucha más razón, ¿qué van a ir después a querer rescatar un cuerpo muerto? O sea, la teoría del robo no tiene pie ni cabeza. Otra teoría que también se utiliza y que es muy fuerte también es la teoría de la alucinación. Teoría de la alucinación. Quiero que anotes eso. Todas las apariciones de Cristo posteriores a su resurrección fueron realmente apariciones supuestas. Lo que sucedió realmente fue que la gente tuvo alucinaciones. ¿Cómo refutamos esto? Las alucinaciones normalmente están restringidas al tiempo y lugar en que ocurren. Las alucinaciones son eventos privados, experimentados por una persona solitaria. Nunca al menos se escuchó de más de 500 personas que tuvieran una misma alucinación en un mismo lugar, en el mismo momento y que todos puedan ver la misma cosa. Nunca. Es algo altamente improbable que una experiencia subjetiva pueda inspirar al cambio radical de los discípulos. Además, las alucinaciones no explican la tumba vacía. Hubiera sido creíble la alucinación si el cuerpo de Cristo estaba en la tumba, pero la tumba estaba vacía. Y también tenemos la lista de testigos de las apariciones de Jesús, que Pablo habla en 1 Corintios 15:5 que ya leímos. Primero se le apareció a Pedro, Cefas, después se le apareció a los 12 discípulos, se le apareció a los 500 hermanos, después se le apareció a Santiago, o sea, mucha gente que vio al Cristo resucitado. O sea, la teoría de la alucinación es totalmente improbable. Entonces tenemos teorías que hablan sobre que tratan de refutar o de negar la resurrección. Tenemos la teoría del desmayo, tenemos la teoría del robo y tenemos la teoría de la alucinación. Como les dije, hay muchos más, pero nosotros vamos a citar los más importantes nomás. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? ¿Por qué yo estoy compartiendo contigo de este tema? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Quiero decirte, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque nada de lo que nosotros hacemos tiene sentido si Jesús no hubiera resucitado de esa tumba. La única religión en el mundo que reclama vacía la tumba de su fundador es el cristianismo. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del año 1900 a.C., pero nunca hizo alguna afirmación de que resucitaría. En los relatos de Buda, nunca se le atribuyen algunos relatos semejantes a la resurrección, nunca. Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo, a la edad de 61 años en la ciudad de Medina, donde su tumba es visitada anualmente por millones de devotos. Ninguno de estos fundadores se han levantado de la tumba y ninguno habló de resurrección. Sparrow Simpson escribió lo siguiente: si se preguntara cómo es que la resurrección de Cristo es una prueba de que era hijo de Dios, podría responderse: primero, porque se levantó por su propio poder. Tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Segundo, como Cristo había declarado abiertamente que era hijo de Dios, su resurrección de entre los muertos era el sello de Dios a la verdad de esa declaración.
cómo Dios selló que Cristo era su Hijo, levantándole de los muertos. Si Él hubiera quedado muerto, había sido un indicio de que Dios desaprobaba la reclamación que Él había hecho de que era su Hijo. Pero como Él lo levantó de los muertos, lo reconoció públicamente diciendo: mi Hijo eres tú, hoy te lo declaro así. John Locke, el famoso filósofo británico, dijo: la resurrección de nuestro Salvador es verdaderamente de gran importancia en el cristianismo. Tan grande es que el hecho de que Él sea o no sea el Mesías permanece o cae con Él. De modo que estos dos importantes artículos son inseparables y en efecto son uno. Wilbur Smith, un destacado erudito y maestro, escribió: todavía no se ha forjado y jamás se forjará el arma que destruya la confianza racional en los registros históricos de este evento trascendental y preanunciado. La resurrección de Cristo es la verdadera ciudadela de la fe cristiana. Esta es la doctrina que en el primer siglo transformó al mundo, que elevó al cristianismo preeminentemente sobre el judaísmo y sobre las religiones paganas del mundo mediterráneo. Si se acepta esto, asimismo debe admitirse casi todo lo que es vital y característico en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Sabes qué? Si vos querés echar por el suelo al cristianismo, tenés que demostrar que Jesús nunca resucitó. Philip Schaff, un historiador de la iglesia, dijo: la resurrección es el milagro o es el engaño más grande de la historia. La resurrección es de suma importancia para nosotros. ¿Saben por qué? Porque esa es la esperanza que nosotros tenemos. Es que un día los muertos en Cristo van a ser levantados de su tumba. Y los que estamos vivos vamos a encontrarnos con Él en la altura de las nubes. Y este cuerpo que tenemos, corrupto, se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que así como Cristo venció la muerte, nosotros también vamos a vencer a la muerte y vamos a vivir eternamente con Él. Por eso es importante la resurrección para nosotros el día de hoy. Por eso nosotros hoy celebramos la resurrección de Cristo. Muchos celebran el domingo de Pascua, dicen, pero no saben qué significa. Significa que Cristo Jesús resucitó de su tumba. Y es importante, porque si Cristo resucitó de la tumba, todo lo que Él enseñó es cierto. Y si todo lo que Él enseñó es cierto, yo tengo o un gran peligro de perderme o tengo una gran esperanza de salvarme. Si rechazás a Jesús, todo lo que Él enseñó va en contra de vos. Él enseñó de un infierno. Y si vos rechazás creer en Jesús, estás en peligro de ir al infierno. Pero si vos pones tu fe en Jesús, aceptás todo lo que Él enseñó y vas directo a una recompensa que Él tiene para vos. Timothy Keller escribió lo siguiente: si Jesús resucitó de los muertos, tenemos que aceptar todo lo que Él enseñó. Y si no resucitó, no necesitamos preocuparnos por lo que Él enseñó. El punto central no es si nos gustan sus enseñanzas o no, sino si resucitó de los muertos o no. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección de Cristo demuestra una cosa: que Dios existe. Eso no demuestra la resurrección de Cristo, no demuestra que Jesús, que Dios realmente existen. Y para terminar, en Hechos 17, cuando Pablo estaba predicando en Atenas, en el Areópago, habló sobre la resurrección. Cuando él habló sobre la resurrección, hubo tres grupos de personas. Un grupo se burló, otro grupo dudó y otro grupo creyó. Hoy sigue habiendo ese mismo grupo de gente. Vos podés decidir hoy estar dentro del grupo que se burla de la resurrección de Cristo, dentro del grupo que duda de la resurrección de Cristo, o dentro del grupo que cree que Cristo Jesús resucitó. Y que así como Él se levantó de los muertos, un día nosotros también venceremos a la muerte con Él. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Así es que este tema es bastante serio. Este tema es bastante serio. Y ahí donde estás, yo te animo a que puedas reflexionar un poquito. ¿Estás preparado? ¿Estás seguro de que vas a vencer la muerte también vos? Porque si Cristo venció la muerte, cada uno de nosotros también vamos a vencer la muerte. Y vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga.